Bueno, pues en este video vamos a explicar la diferencia entre un parámetro y un estadístico. Un parámetro es un valor que representa una medida sobre una población y es único. ¿Qué quiere decir que es único? Que siempre va a ser un valor fijo que no va a cambiar, por lo mismo porque estamos hablando de una población o de un total. Por otro lado, un estadístico es un valor que representa una medida sobre una muestra y este valor no es único. ¿A qué nos referimos con que no es único? No es único porque ustedes pueden tener diferentes tipos de muestras y para cada muestra pueden tener un valor o un estadístico distinto. Es muy común que ustedes pueden tener un estadístico y a partir de un dato estadístico pueden deducir o inferir ciertas características sobre una población. Es decir, ustedes tienen un valor que les representa una muestra y a partir de la muestra van a hacer inferencias o supuestos sobre una población. Y ahí es por eso donde es muy importante que ustedes sepan qué es un parámetro y un estadístico. En estadística normalmente existen varias medidas para poder definir estos parámetros o estos estadísticos. Las medidas más comunes son las que llamamos de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son tres principalmente. Tenemos la media, la mediana y la moda. Se llaman medidas de tendencia central porque es una medida o un dato que está en el centro que nos resume a una serie de otros datos. Entonces ustedes tienen muchos datos y quieren encontrar una medida que esté en el centro que les resuma todo su conjunto de datos y esas son estas tres, la media, la mediana y la moda. Por otro lado, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la varianza, y la desviación estándar. Se llaman medidas de dispersión porque lo que hacen es, ustedes tienen un dato y ese dato lo comparan con una medida de tendencia central, que normalmente es la media. Entonces, ustedes tienen un dato y lo comparan con un promedio o con una media y quieren saber qué tan alejado o qué tan cercano está ese dato con respecto a un promedio. Y esto nos sirve mucho para poder saber si la muestra que tomamos es estadísticamente significativa o no, o si hemos cometido un error en el muestreo. Para eso es muy importante lo que vienen siendo las medidas de dispersión. Y bueno, ahora sí ya pasando a lo que vienen siendo los signos o los parámetros y estadísticos. El parámetro habíamos dicho que es un valor que representa una población. Entonces parámetro es de una población y estadístico es de una muestra. Entonces vamos a irnos con cada una de estas medidas. Por ejemplo, aquí tenemos la media. La media de una población se define con una U y una especie como que de palito hacia abajo. Por otro lado, la media de una muestra viene siendo una X barra, o lo que viene siendo lo mismo que una X con una especie de línea trazada hacia arriba. Para la mediana de una población tenemos que se simboliza con la letra ME, y para una media muestral tenemos que es una X y una especie de S acostada hacia arriba. Para la moda de una población viene siendo MO y para la moda de una muestra viene siendo una X con una especie de gorrito hacia arriba. Para la varianza de una población tenemos una especie de 6 acostado al cuadrado y para la varianza de una muestra tenemos una S al cuadrado. Desviación estándar de una población es un 6 así normal, sin elevarlo al cuadrado, que está como acostado. Y para la desviación estándar de una muestra tenemos una S normal, sin elevarla al cuadrado. Precisamente porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de su varianza. Y ya por último tenemos la proporción. La de una población viene siendo simplemente una P y la de una muestra viene siendo una P con un gorrito hacia arriba. Y bueno, eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido y que se empiecen a familiarizar con los conceptos de parámetro y estadístico.